Cristina pidió el sábado refundar un pacto entre el capital y el trabajo, pero con un Estado que laude a favor del más débil de los dos, de los trabajadores. El Papa Francisco pidió salario universal y reducción de la jornada laboral esta semana. Luego de varias reuniones con Máximo, Massa y Guado de Pedro, un grupo de empresarios se reunió con el presidente de la Nación. En las reuniones, como en el coloquio de IDEA, su principal propuesta para salir de la crisis fue una reforma que flexibilice las relaciones laborales para así seguir bajando los costos laborales. En el coloquio de IDEA, Emmanuel Agis les recordó que los costos laborales hoy son la mitad de los de 2011, de los de 2015 y de los de 2017. Según publicó Ezequiel Orlando este domingo, los empresarios pidieron una flexibilización en los despidos, una reducción en las cargas patronales y subsidios, sí, subsidios, para capacitar a los empleados. Argentina tiene un 44% de pobreza. 10 millones de personas se alimentan en comedores. La inflación es del 50%. Tenemos una deuda que no podemos pagar. Y la idea de los empresarios para resolver la crisis es otra vez rebajas en las condiciones laborales, es decir, bajas en los costos laborales. Veamos cómo le fue en los últimos años a cada parte de esta sociedad del capital y el trabajo que reflotó Cristina en la ESMA. Desde 2015, el salario formal privado, los mejores pagos, cayeron en términos reales un 25%. Al resto de los trabajadores le fue peor. De acuerdo a los últimos balances presentados ante las autoridades de la bolsa porteña, en el primer trimestre del año, Ledesma de la familia Blaquier ganó 1.240 millones de pesos, un 216% más que en el mismo periodo de 2020. Y en 2020 también había duplicado las ganancias de 2019. Es decir, mientras vos perdiste el 25% de tu ingreso real, ellos vienen aumentando por 2 cada año sus ganancias. Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Compán, ganó 1.180 millones de pesos en ese trimestre. El grupo Arcor de Luis Pagani ganó 3.900 millones de pesos, un incremento del 470% frente a las ganancias de 2020. Es decir, con 10 millones de personas comiendo en comedores porque no pueden solventar el precio de los alimentos, y una clase media de trabajadores formales que perdió un 25% de su poder adquisitivo, pero con empresas que ganaron miles de millones de pesos anuales, su propuesta central es seguir deteriorando el ingreso de los asalariados vía flexibilización laboral. En el marco de la reformulación política de la coalición gobernante, que seguramente derivará en decisiones postelectorales, sería bueno también dejar en claro cuáles son las razones históricas del subdesarrollo nacional. Escuchen estos datos. Los Pandora Papers mostraron que en el mundo el dinero negro de la corrupción política representa solo el 5% de las cuentas offshore. El 30% es dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos. El 65% de la guita negra escondida en guaridas fiscales es de multinacionales y personas con altísimos patrimonios. En ese contexto, Argentina, que es la economía número 45 del mundo, figura número 3 entre los países cuyos ciudadanos esconden dinero sucio. Esa es la razón del subdesarrollo argentino, esa es la razón de la pobreza argentina, esa es la razón de la inflación crónica de la Argentina. Ganan dinero, lo pasan a dólares y se lo llevan, no invierten, por eso no nos desarrollamos, no pagan impuestos, por eso somos pobres.
compran dólares todo el tiempo. Por eso vivimos devaluando, porque faltan dólares. Y es esa devaluación la que genera la inflación crónica. No es el déficit fiscal, que es el mismo que tiene todo el mundo. La culpa del subdesarrollo y la pobreza no es de la corrupción política, es de la corrupción empresaria. No tuvimos 70 años de peronismo en el gobierno, tuvimos 70 años de empresarios sacando el país con gobiernos militares o civiles. Nos saquearon durante 70 años. La corrupción en la política es ínfima comparado con los delitos de los empresarios. Los medios hegemónicos no te lo van a decir porque son protagonistas de estos. Ayer el diario AR publicó que los Pandora Papers revelan que el grupo Clarín y sus accionistas aparecen vinculados a compañías en Islas Vírgenes Británicas. Los hijos de Manieto y Aranda también son beneficiarios finales de una compañía en la isla de Nevis, en el Mar del Caribe. Fontevecchia creó una sociedad anónima en Uruguay. Zaguier es accionista de La Nación y tiene una cuenta offshore. Antes de fugar su dinero a una guarida fiscal, cada empresario cometió un delito bien planeado. Se reunió con el contador y organizaron cómo delinquir. Trazaron un plan a escondidas de la sociedad. Compraron facturas truchas, triangularon exportaciones, subfacturaron, sobrefacturaron, cometieron delitos y finalmente escondieron el resultado del atraco en una guarida fiscal, en las mismas que los esconden los narcos. Según datos del FMI, en el exterior hay 450.000 millones de dólares de argentinos escondidos en guaridas fiscales. Se robaron un PBI. Estos sí que se robaron un PBI. Como dijo Ofelia Fernández, quieren discutir pobreza sin discutir riqueza. Discutamos sobre nuestros ricos. Nos acostumbramos a pelearnos entre nosotros por las migajas que se le caen de sus festines. Reivindican su derecho a echarnos sin indemnización, a que trabajemos 12 horas por día y no nos alcance para pagar los alimentos que nos venden a precio de oro. Nos ponen a discutir si tenemos derecho a tener servicios de luz y gas a precios que podamos pagar. Si tenemos derecho a una jubilación, les indigna que nos vayamos de viaje de fin de curso, que tengamos celular. Reivindican el derecho a vendernos alimentos que nos enferman sin la obligación de informarnos sobre el contenido. Reivindican el derecho a producir alimentos en nuestra tierra, con nuestra mano de obra, con nuestro combustible, con nuestra electricidad, trasladarlos por nuestras rutas, con nuestros puentes y llevarlo a nuestros puertos y luego venderlo a un precio que con el salario que ellos nos pagan no podemos comprar. ¿Qué diferencia hay con esos estancieros de hace 200 años que pagaban con un vale para que compraras en sus propios negocios y les quedaras debiendo siempre porque no te alcanzaba? Los economistas son de ellos, los medios son de ellos, los periodistas pagos son de ellos, los jueces son de ellos. Y el que no se venda a ellos es un paria, un perseguido, un difamado, un deshumanizado. Te enseñan a odiar a los pocos que te defienden. Le aconsejan al gobierno que sea moderado, que no se enoje con ellos. Hablemos claro. La propuesta empresarial busca institucionalizar la injusticia social, ponerle un marco legal al saqueo histórico. Estamos discutiendo la post-pandemia en un país con más representantes de la derecha que votantes de derecha. Está la extrema derecha del loco Milei y el facho Espert, la derecha golpista de Macri y Bullrich, la derecha neoliberal de Larreta y Vidal, la derecha radical de Manes, Cornejo, Morales y la derecha peronista que quiere armar sin Cristina. Toda esta movida de acercamientos con empresarios prebendarios y castillos de naipes de derecha se va con un nivel de desinformación inédita que confunde a la población en el tema crucial. ¿Quién tiene la culpa de su sufrimiento? Si el debate fuera sincero, no necesitarían la persecución. No hay una política contra el lofer. La única política es alejarse de Cristina. Pero Cristina es un símbolo, el símbolo local, como lo es Evo en Bolivia, Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador. Cualquiera que defienda al pueblo será perseguido. Entonces, cuando para zafar de la persecución se alejan de ella, no se alejan de Cristina, se alejan del pueblo. Por estos días los jueces finalmente tuvieron que reconocer que no hubo un delito con las cunitas, que no hubo un delito con el dólar futuro, que no hubo delito con el memorándum, que no hubo delito de Gil Carbó. Pero el pueblo no se entera.
El problema es que a diferencia de la dictadura, de la que todos pudieron saber de sus atrocidades, aquí no hay forma de contarlo. Para salir de la crisis con las recetas del pueblo y no con las recetas de los mismos que nos llevaron a la crisis, es necesario hacer una revolución de la verdad, una revolución cultural que sirva además para evitar la derechización de nuestra sociedad. Tenemos que volver a las canciones de protesta, a las películas como La Historia Oficial, a los programas como Nosotros y los Miedos. Necesitamos que nuestros artistas hagan lo que saben hacer, arte. Los jóvenes que se la rebuscan en internet tienen que formar parte de un proyecto colectivo de búsqueda de la verdad. No vean YouTube como un modelo de crecimiento personal, véanlo como un campo de batalla. Estamos viviendo la década infame del siglo XXI. El pueblo ofrece su mano generosa en la Plaza de Mayo. Acá estamos, listos para apoyar a quien nos defienda. Es con ese pueblo con el que hay que acumular poder. Es con ellos que hay que buscar las mayorías suficientes para armar un proyecto de país que merezca ser vivido. No es explicándole a los empresarios que nosotros también los queremos. Es diseñando una propuesta de desarrollo con inclusión social que se distinga nítida entre las propuestas de las distintas derechas que pululan por ahí. Larreta propone un proyecto de país para unir a todas las derechas y excluir al kirchnerismo. Somos el 70%, dice. Eso ya lo hizo Macri, Larreta. Tuvo implícito ese 70% con el apoyo de toda la derecha peronista que le votó todo, hasta el endeudamiento que hoy nos ahorca. Tuvo a la CGT de Daer que se negó a luchar. Tuvo al movimiento Evita como cómplice. Y fracasó, porque lo que fracasan son sus ideas. Es preferible perder una elección dignamente y cuidar el legado forjado entre 2003 y 2015, el legado de la justicia social y los derechos, que permitir que el kirchnerismo se diluya en los confines de la historia y desaparezca, porque con su desaparición se perderán las esperanzas de un pueblo. El pueblo no fue a la plaza para darles el mandato de negociar la salida de la crisis con los mismos que nos metieron en la crisis. Fue a ponerse a disposición para enfrentarlos. No seamos reformistas, porque no será suficiente y la historia nos pasará por arriba. Seamos revolucionarios y luchemos por lo que es nuestro y nos merecemos. Buenos días, esto es Navarro 2023.